Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Regosa y el día de hoy, 22 de junio, pues vamos a escuchar la palabra de Dios contenida en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Que estamos meditando y pues escuchar una breve reflexión al respecto. Acompáñenme entonces para disfrutar esta palabra de Dios. La primera lectura que tenemos el día de hoy está tomada del segundo libro de los Reyes y dice lo siguiente: En aquellos días Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria, conquistó Samaria. Deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, junto a Jabor, río de Josán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque sirvieron a otros dioses. Los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que produjeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de sus profetas y videntes: vuelvan de su mal camino, guarden sus mandatos y preceptos, siguiendo la ley que le di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que habían hecho el Señor con sus padres y las advertencias que Él les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo número 59 vamos a responder: que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país, repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado, y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Y el Evangelio del día de hoy, pues está tomado del Evangelio según San Mateo y dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues regresamos un poco a meditar la palabra de Dios el día de hoy. Y pues interesante porque en el fondo pues está esta situación del juicio, ¿verdad? Y bueno, hay que aclarar una cosa primero. El hecho de que nosotros como seres humanos hagamos juicios es algo que está inherente en nuestra naturaleza humana. De hecho, es una parte de la semejanza que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque somos capaces de inteligentemente juzgar las cosas que pasan a nuestro alrededor y descubrir a través de ese juicio pues si las cosas están bien o no están bien. Entonces digamos que es un proceso de discernimiento que Dios ha puesto también en nuestro corazón y que es importante hacerlo. O sea, hay que aprender a hacer juicios. Y sobre todo, por ejemplo, hay diferentes juicios que podemos hacer. Hay juicios que podemos hacer, por supuesto, sobre los actos de las personas o sobre las personas mismas, pero realmente eso no es lo que quiere Dios. Nosotros podemos como seres humanos y como cristianos juzgar no las personas, sino los actos que ellas pudieran hacer. Por ejemplo, podemos pronunciarnos cuando hemos visto que alguien abusa de otra persona, cuando abusan de un menor, cuando hay una situación de injusticia, pues podemos emitir un juicio de valor y demás, debemos hacerlo. No podemos dejar pasar como cristianos injusticias que impliquen, como por ejemplo un abuso de un menor. Tenemos que denunciarlo y dar nuestro juicio. Sin embargo,
lo que Dios no quiere es que nosotros juzguemos a los demás. O sea, el hecho de que nosotros juzguemos un acto, o sea, esto que hizo esta persona es incorrecto. Ahora, yo no sé lo que hay en el interior de las personas. No sé cuáles son las motivaciones que tienen, ni qué historia hay atrás de estas personas. Entonces, lo que yo tengo que tener cuidado es dejar esos juicios para Dios. Eso es lo que yo tengo que tener cuidado. No enjuiciar a las personas. eh, y a veces me dicen, es que no sabía, padre, por eso enjuicié a esta persona. No, es que aunque sepas, ninguno de nosotros es nadie para juzgar a nadie. Lo que nosotros podemos hacer es decir, esta persona está actuando de esta situación, en esta circunstancia, y lo que está haciendo no es correcto, pero no sabemos por qué lo está haciendo. Y aunque lo supiéramos, el juicio solamente le pertenece a Dios. Ese tipo de juicio le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo entonces? Bueno, lo primero que me viene a la mente es pedirle a Dios que me ayude a comprender desde su corazón, o sea, que me ayude a darme la sabiduría para entender que el único que ha creado al ser humano y que conoce su corazón es Él. Y por tanto, pues Él sabe por qué perdona a las personas, Él sabe por qué son así las personas. Y sin embargo, aunque las personas no seamos como lo que Dios planeó para nosotros, porque pues Dios tiene un plan para nosotros y Dios quiere que nosotros seamos de determinada manera, sin embargo nos ama tanto que nos ha dado libertad. Entonces no sabemos por qué actúan las personas a veces, cuáles son las motivaciones, y eso solamente lo sabe Dios. Entonces, mi oración en un momento determinado tiene que ser: Señor, ayúdame a poder ver a las personas como tú las ves, a amarlas como tú las amas. Y aun cuando las cosas que hacen, pudiera yo sentir la tentación de quererlos juzgar y condenar, recuérdame, Señor, que no soy nadie para juzgar, porque con la vara que yo mida seré medido. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a medir las personas con el amor. Si nosotros medimos las situaciones, las personas con amor, pues tenemos esa oportunidad de que se nos juzgue con amor. Si nosotros queremos, como dice la Escritura, en el día del juicio habrá misericordia para el que haya practicado la misericordia. Pidamos al Señor que entonces nos ayude a mantenernos de cara a Dios en las cosas que hacemos o que decimos, porque a veces se nos olvida que somos seres humanos y que así como nosotros pretendemos juzgar a los demás, pues yo creo que tendríamos que voltear primero hacia nosotros mismos, hacia adentro, para darle gracias a Dios, porque así como ha perdonado a otros, me perdona a mí. Y yo no soy nadie para no o negarles el perdón a alguien o no buscar que los demás se salven. Es como ilógico que un cristiano pida a Dios la condenación de otro hermano. No se puede entender. Un cristiano siempre tiene que pedir que todos, no todos, nos salvemos, que todos estemos algún día con Dios. Y no somos nadie para juzgar. Entonces, creo que el mensaje es bastante claro y pues lo dejo ahí a su consideración. Hay que pedirle a Dios pues ese corazón sabio y ese corazón lleno de amor como lo tiene Él. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.